Mobile Center Lab, Ingeniería Microelectrónica. Vamos a continuar entonces con la clase de hoy y recordando un poco acerca de la referencia que hicimos de que este circuito pulsador de 3 estados tiene mucha relación con un circuito divisor de tensión, y es lo que vamos a ver también en un momento. Pero antes, no perdamos también el punto de que estamos evaluando este terminal de entrada. De hecho, este pad, que es la entrada, como podemos observar, al procesador de aplicaciones de esta tablet, y concretamente es un ADC, es un convertidor analógico digital. Es este pack, como pueden observar. Perfecto, entonces aquí ya podríamos analizar el circuito. Sin embargo, si prestamos un poco de atención y comenzamos a interpretar aquí los terminales, vemos que el ADC es un pin por el cual va a ingresar una señal. Y si uno presiona uno de estos pulsadores puede generar una señal, pero recuerde que necesita ser alimentado. Presionando este pulsador no haría ninguna diferencia si presionara este otro, porque al final lo que usted obtendría aquí simplemente sería una relación de 0 voltios. Presionando el switch 2 vemos que inmediatamente pasaría por la resistencia y luego hacia tierra, lo que daría un 0 voltios. Si presionamos el switch 1 pasaría lo mismo, salvo que ahora tienes dos resistencias en línea, es decir, dos en serie, pero igual enviarías un 0 lógico. Como puede observar, no hay ninguna diferencia, y esto se debe a que un circuito con pulsadores o switch necesariamente tiene que tener también su fuente de alimentación. Pero ¿cómo es que el procesador de aplicaciones está conectado? Como hemos hecho el estudio aquí en las líneas, ya en la PCB, hemos hecho un seguimiento. Recuerde que hemos partido desde el volumen menos, hemos estudiado la continuidad, sus resistencias que se encuentran, todas las conexiones, y no hemos encontrado hasta el momento una alimentación para este circuito. Seguimos todas las líneas, pero no nos hemos topado o no nos hemos encontrado con algún tipo de fuente que alimente este circuito de pulsador. Para poder entender esto, simplemente ahora usted tiene que considerar de que internamente en estos circuitos integrados también existen unas configuraciones que se llaman pull up y pull down. Para entender esto mucho mejor, vamos a ir al simulador y explicarles algo breve sobre este tipo de pulsadores y las configuraciones más comunes que tienen para enviar un alto o un bajo, es decir, un nivel alto de voltaje o un nivel bajo. Vamos a abrir aquí, abriremos el simulador. Este simulador se llama Every Circuit y lo vamos a utilizar para armar dos circuitos, uno de configuración inicialmente bajo y otro en configuración inicialmente alto. Cuando se dice bajo, nos referimos a que inicialmente va a emitir una señal de 0 voltios, y un alto ya se puede hacer un previo acuerdo. Recuerde los estados lógicos que hemos visto. Hay circuitos integrados en los cuales un estado lógico de alto podría ser 5 voltios, otro podría ser 3.3, 1.8, etc. Vamos a asignar aquí que un estado en alto sea de 2 voltios como ejemplo. Entonces vamos a comenzar armando el primer circuito. Para esto necesitamos una resistencia
y también un switch. Colocamos la resistencia. Como este va a ser inicialmente en estado bajo, la resistencia tendrá que ir abajo. Y en la parte superior irá nuestro switch. Como pueden observar, este switch es el mismo que hemos hecho en el bosquejo rápido para nuestro análisis también. Presionando la letra R podemos hacerla rotar. La desplazamos ahí. Hacemos la conexión. Y ahora el punto de salida tendrá que ser este centro. Para eso podemos utilizar simplemente aquí un interruptor, pero con la finalidad de poder extenderlo como una línea. O también lo puede dejar sin este interruptor, como usted desee. Bien, vamos a quitarlo de preferencia para que observe mejor. Y ahora lo que necesitamos por consiguiente es una fuente de alimentación DC, de voltaje continuo. Como nuestro alto lógico va a ser 2 voltios, colocamos nuestra fuente en 2 voltios. Vamos a la opción de esta llave inglesa y lo llevamos hasta 2 voltios. Seguidamente hacemos la conexión. El otro punto tendrá que ir a negativo o tierra. Y ya tenemos armado el circuito. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida es este punto central entre el switch y la resistencia. El centro es la salida. Note que cuando se encuentra el circuito ya encendido, inicialmente va a marcar 0 voltios aquí en el centro, porque simplemente por la parte superior el circuito está abierto y por la parte inferior está la resistencia y luego el tierra. Por lo tanto, habrá aquí un 0 voltios. Colocamos un voltímetro y para que pueda observar este efecto. Y vamos a medir voltaje en este punto. En el caso de presionar, el switch nos tendrá que dar un voltaje en alto. Este voltaje en alto va a ser los 2 voltios suministrados por la fuente. Recuerda que aquí se va a unir estos dos nodos y el voltaje total caerá sobre la resistencia. Por lo tanto, el voltaje que va a medir aquí es igual al voltaje de la resistencia. Y por sus cursos o sus clases iniciales vimos que el voltaje aplicado es igual al voltaje consumido. Si acá hay 2 voltios, se aplica sobre una sola resistencia, sobre esa misma caerá los 2 voltios, es decir, el total de voltaje que se está suministrando. Vamos a encender entonces. Vemos que inicialmente están ahí los 0 voltios y al presionar tiene que darnos el voltaje de la fuente. Vean que se elevó hacia los 2 voltios. Soltamos y baja a 0 voltios. Vamos a traer aquí la gráfica superior. Y veamos bien. Tenemos 0 voltios y 2 voltios como máximo. Entonces presionamos, llega a 2 voltios, soltamos y 0 voltios. De esta manera es como se construye también un switch básico, simplemente con 2 componentes. Además de esto, note de que este switch tiene 2 estados, un estado en alto y otro estado en bajo. No existe otro nivel para este circuito, para esta configuración que se ha hecho. Por defecto, además, observen de que el voltaje es 0 voltios. Cuando se no presiona aquí, inicialmente el voltaje se encuentra en 0 voltios. Ahora vamos a hacer la otra configuración, la cual tiene como inicial el voltaje en alto.
necesitamos nuevamente una resistencia. Los valores de esta resistencia suelen ser, por ejemplo, a partir de 10K ohmios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el circuito simplemente nos emita la señal y no consuma mucho. Una resistencia en alto provocaría una baja corriente aquí. Al tener una baja corriente, nuestro circuito con pulsador y su resistencia no consume. Y es lo que deseamos, que emita la señal pero que no consuma el circuito. Vamos a ver aquí, poner en el caso contrario sería la resistencia arriba y el switch en la parte inferior. Necesitamos otro tierra. Lo conectamos. Y al igual que el otro circuito, una fuente de alimentación, voltaje de corriente directa. Lo colocamos a 2 voltios. Y ya lo tenemos. Ahora un voltímetro para medir el voltaje de salida. Siempre recuerde también que cuando uno habla en un circuito voltaje de salida se puede referir al voltaje de cualquier componente. Este puede ser el voltaje de entrada y la salida. Si tuviese 3 resistencias, usted escoge cuál es su voltaje de salida, es decir, cuál voltaje quiere que sea el que represente como salida del circuito, pues es la resistencia 1, 2 y 3. En este caso, concretamente, nuestra salida está en este nodo. Y bien, ahí lo tenemos. Para este caso, inicialmente puede ver de que el circuito se encuentra abierto en este punto. Si seguimos la línea, podemos ver que pasa por la resistencia y luego llega hacia la fuente. Por lo tanto, al encender el circuito, el voltaje será de 2 voltios, porque aquí se encuentra abierto y solamente tendríamos la resistencia en serie con la fuente. Un voltaje de 2 voltios positivo. Al presionar, inmediatamente aterrizamos al negativo y nos tiene que dar un 0 voltios de salida. Vamos a encender el circuito. Y vea que inicialmente se encuentra en alto. Vamos a volver a conectar aquí. Activamos para visualizar la señal y simulamos. Inicialmente vea que se encuentra en 2 voltios y cuando presione el switch bajará a 0 voltios. Suelto, vuelve nuevamente al estado en alto. También a esto se le denomina estado normalmente en alto. Y al otro circuito, estado normalmente en bajo. Tenemos los dos circuitos más comunes. Quiero que observe detenidamente de que en ambos circuitos, para que puedan funcionar, se ha necesitado de una fuente de corriente directa. Es decir, el circuito, para que funcione y emita una señal de salida, tiene que ser alimentado necesariamente. Ya con esto vamos a ver luego el procesador de aplicaciones y notaremos cómo es que alimenta su circuito de pulsador de 3 estados, porque hasta el momento no lo hemos encontrado. Y vamos a explicarle el por qué. Mientras tanto, aquí vamos a finalizar ya con esta simulación, indicando y haciéndole recordar de que esta resistencia suelen ser mayores a 10K. Usted puede armar cualquier circuito y colocarlo aquí un valor mayor a 10K. Ya sabe que es para que consuma poca corriente. La corriente resultante en esta línea tendría que ser igual al voltaje entre la resistencia, simplemente porque son los dos componentes que se encuentran en serie. Es decir, va a dividir 2 voltios entre los 10K. Esto nos da 0.2
Si lo dividimos 2 entre 10 es 0.2. Como se encuentra en K ohmio sería 0.2 miliamperios. Vamos a encender el circuito. Vemos que aparezca la corriente y ahí está, los 0.2 miliamperios, que es igual a 200 microamperios, como lo hemos estudiado en las conversiones. Con esto finalizamos esta lección y ya en la siguiente pasaremos finalmente a lo que es el análisis, porque ya tenemos todo lo necesario para efectuar este análisis completo de la lectura del canal analógico digital y la conversión que éste va a realizar.